profano, pues todo lo que pueda decir ahora yo creo que simplemente va a subrayar, ¿no?, aquella belleza de la fuerza educativa de lo que somos, ¿no? Y me gustaría, pues, hacer ese hincapié en lo que me pidieron, ese sello, ese carácter de nuestro colegio diocesano, ¿no?, de eso que se llama diocesanidad. Y es que yo no voy a tener demasiadas diapositivas, no tengo esa capacidad, pero sí intentar, ¿no?, ayudarnos entre todos, a mí mismo, ¿no?, porque yo estuve en el seminario y a mí nadie me habló de los colegios diocesanos. Yo me ordené sacerdote y nadie, como sacerdote, me ayudó, ¿no?, a tener afecto a esa joya que son nuestros colegios diocesanos. No sé si soy una excepción, pues algo que suele suceder en la diócesis, de que los colegios diocesanos a lo mejor pueden pasar, ¿no?, como ese patito feo, como esos colegios aparentemente inexistentes, pero que son corazón, joya de nuestra diócesis. Yo le doy gracias a Dios porque una de las cosas preciosas desde que estoy en la fundación es haber conocido, haber entrado, haber penetrado, ¿no?, en cada colegio, en cada aula y ver la fuerza, ¿no?, de la Iglesia en el ámbito educativo, los pedazos de profesores y profesionales que lo conforman, y realmente es algo que hay que dar a conocer y que tenemos que empaparnos profundamente. Y es que no somos empleados de una empresa de servicios educativos, sino que somos parte de algo muchísimo más grande. A veces el día a día, tantos informes de calidad, tantas incidencias, tanta burocracia, tanto Séneca, tantas plataformas, es verdad que nos hace perder de vista lo que somos, ¿no? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? La gran cuestión de la que el Papa León nos decía de la identidad. Si no sabemos qué somos, si no sabemos quiénes somos, si no sabemos cómo definirnos, entonces pues no vamos a saber, ¿no?, ese sentido, no vamos a saber hacia dónde ir, no vamos a poder desplegar todo el potencial que el Espíritu Santo ha dispuesto para sus iglesias, para nosotros. A menudo aquí, ¿no? ¿No? Decía, ¿no?, el Papa, ¿no?, la educación no es una actividad accesoria, sino que constituye el tejido mismo de la evangelización. Es la forma concreta con la que el Evangelio se convierte en gesto educativo, en relación y en cultura. Y es que a menudo, en medio de tanta fatiga, podemos caer en una tentación de pensar que nuestra labor educativa es algo previo, o es algo ajeno, o es un apéndice a la misión evangelizadora, como si primero educásemos y después, a ratos, evangelizásemos. Y es que para nosotros, para los colegios diocesanos particularmente, para toda la Iglesia en el ámbito educativo, en esa constelación preciosa que es la educación en la Iglesia, pero particularmente para los colegios diocesanos, educar no es una opción, es una obligación. Hoy, por tanto, no vengo a hablaros de una gestión administrativa llamada diócesis, sino de cómo nuestro ser diocesano es la forma más bella, más auténtica en que el Evangelio de Cristo se hace, pues este gesto, esta relación, esta cultura, se hace cultura. Si alguien os pregunta en qué se diferencia tu colegio de uno privado, de una cooperativa, ¿qué responderíamos? ¿Sabemos lo que tenemos que decir? ¿Sabemos lo que somos? ¿Somos simplemente un colegio del obispado? ¿Somos simplemente un colegio de la Iglesia de Málaga? Somos un colegio diocesano. Y decir diocesano es decir mucho en muy poco, o muy poco con una buena esencia, un buen perfume que contiene el todo. La diocesaneidad no es una etiqueta
administrativa. Es un modo propio de ser. Es una forma única de estar en el mundo y de educar. La diocesanidad es un estilo aparentemente deshilachado, pero con mucha firmeza. Es un es, pero no es. Es un esto, pero también aquello. Lo diocesano es un ahora, pero también lo que viene después. Es un ya, en sentido incluso escatológico, pero todavía no. Porque lo diocesano es lo propio de ser casa, de ser familia. La raíz de diócesis, como me imagino muchos sabréis, es de esta palabra griega, significa pues, casa, hogar. La Iglesia lo tomó en su origen del mundo civil porque de alguna manera expresaba esa encarnación, ¿no? Dios que se ha hecho carne, Dios que ha hecho casa, ha hecho morada, ha nacido entre nosotros, y una diócesis no deja de ser una pequeña cueva de Belén, donde Dios se sigue encarnando, donde Dios se sigue haciendo presente. Tener ese nombre, llevar ese nombre para nosotros es, como decía, un orgullo, pero también una gran responsabilidad. Una diócesis es una porción del pueblo de Dios encomendada a un pastor, a nuestro obispo. Por lo tanto, lo diocesano significa literalmente asuntos de familia, orden de casa, familiaridad, complementariedad, unidad. Cuando decimos la diócesis, lo diocesano, el cole diocesano, el sentido de lo diocesano, estamos hablando de familia, estamos hablando de lo que yo vivo también en mi propio hogar. No es una casa o un conjunto de edificios que están repartidos en distintos barrios y pueblos o ciudades, sino que es la comunidad viva de la Iglesia. Ser un colegio diocesano significa que somos esa casa que es la Iglesia, abierta en el barrio, para los pobres, para los ricos, para la gente de la ciudad, del pueblo, para los creyentes y los no creyentes, para todo tipo de personas con tatuajes, con heridas, con dones y talentos. Lo diocesano nos debe... tenemos que tener claro que no somos una franquicia. No somos una franquicia de la multinacional con sede en Roma y cuyo CEO es el Papa ni nuestro obispo. Somos una familia, somos encarnación viva de Cristo en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Somos tierra sagrada. Un colegio diocesano es, en pequeñito, expresión del muchito, ¿no? De lo mucho que es la iglesia local, igual que una diócesis es, en poco, expresión de la universalidad. La territorialidad evoca lo cercano, la caricia, el que está a tu lado, el que camina contigo. Un colegio diocesano, como una diócesis, es, en pequeño, esencia de lo total, de lo pleno, de lo universal. Por eso, nuestros colegios diocesanos tienen vocación de estar, de permanecer. No elegimos dónde estar por rentabilidad, sino por necesidad pastoral. Somos el hogar de los sin hogar, la casa que siempre está abierta. Un colegio diocesano expresa la paternidad de Dios a través del obispo. Los equipos directivos y cada uno de vosotros sois la presencia delegada del pastor. El ser diocesano es, por tanto, para nosotros expresión de esa paternidad, ¿no? Somos hijos, somos hermanos, somos hijos, somos hermanos, cogiendo esa fantástica idea, ¿no? de Fano. Pero es verdad que un colegio diocesano, nuestras fundaciones diocesanas, expresan ese fundamento, ese origen, ese Padre que nos envía a través de los obispos para evangelizar con la educación. Decía el Papa León, ¿no?
esa paternidad que viene, que estoy diciendo, ¿no?, de la Iglesia a través de nuestros pastores, se hace después sensiblemente, cariñosamente, amorosamente maternidad, la Iglesia que educa, ¿no?, esa madre que enseña a sus hijos, que les alimenta para conformar los hombres y las mujeres que Dios ha soñado para ellos. Es en este contexto donde el estilo diocesano tiene que convertirse, ¿no?, no en una especialización técnica, como decía, sino en una diaconía de la cultura, ¿no? La cultura, ese humus humano, esa capacidad de hacer personas que conviertan, que transformen desde su propia conversión el mundo a su alrededor. Eso es la cultura. Decía el Papa León, ¿no?, en este último documento de los mapas de esperanza, ¿no?, que estamos llamados a ser menos cátedras y más mesas donde sentarnos juntos, sin jerarquías innecesarias, para tocar las heridas de la historia y buscar en el espíritu sabidurías que nacen de la vida de los pueblos. Nuestra naturaleza diocesana nos exige que el colegio sea, pues, una mesa, donde todos tienen cabida, donde todos tienen su silla, su espacio, el hijo de la familia trabajadora, el gran talentoso, el inmigrante, el joven desorientado, la familia pudiente, el creyente, el agnóstico. Todos, en definitiva, deben encontrar en los colegios diocesanos, particularmente en los diocesanos, un lugar donde encontrarse mutuamente, sentirse uno, saber que pertenecen a esta fantástica familia de familias que es la Iglesia y que le ofrece sus vidas, que esta Iglesia, estos colegios le ofrece a las personas que sois vosotros, le ofrece sus recursos, le ofrece todo. Porque educar es un oficio de Dios. Cuando decimos educación, estamos diciendo algo que es propio de Dios. Y si somos educadores, estamos haciendo las veces de Dios, ¿no? Ojo, ¿no? Podríamos decir, ojo, ¿no? Educar no es ni más ni menos que hacer las veces de Dios. De los tres munus, ¿no?, de los tres ministerios que tiene el pastor, el obispo, ¿no?, gobierno, santificación, enseñanza. Él, que es para nosotros expresión de Cristo, es el que enseña, porque enseñar es conformar personas, es crearlas y recrearlas. Y por lo tanto, nosotros que formamos parte de esta llamada a la educación, cada uno desde su ámbito, principalmente a los profesores y maestros, pero todo personal de administración, todos los que formamos esta familia de la educación, estamos ejerciendo el oficio de Dios. Nos lo confía, nos da el talento, la gracia, los conocimientos, pero que no se nos olvide que estamos haciendo algo precioso, pero muy grande, de gran responsabilidad. Cristo, el Maestro, ¿no?, manda a sus apóstoles enseñar, ¿no?, enseñar, dad a conocer, anunciad esta buena noticia. Y nosotros, directamente desde Cristo a través de nuestro obispo, somos esos colegios diocesanos, somos esas personas que anunciamos y hacemos presente esta buena noticia. A menudo envidiamos a las congregaciones porque tienen un carisma muy definido. Tienen un fundador o fundadora, casi seguro santo o santa, tienen una regla educativa concreta, tienen cierto renombre o caché. Y muchas veces, tal vez, nos preguntemos, ¿y nosotros? ¿No somos en ocasiones los primeros que no sabemos exactamente lo que somos? ¿Qué respondemos cuando alguien nos pregunta qué es un colegio diocesano? ¿Qué es aquello que nos distingue? ¿Qué tenemos que no tengan otras instituciones educativas católicas, las cuales son necesarias y preciosas, por cierto? Pero ¿qué es aquello que distingue el carisma, si podemos llamarlo así, diocesano? La palabra carisma tiene su origen en Grecia, ¿no?, en el griego, ¿no?, caris, y significa ese favor, ese don de Dios, esa gracia, aquello que viene de lo alto, aquello que potencia
lo que es bajo, ¿no? Lo que no puede. La gracia procede de Dios y se nos da al hombre. ¿Tenemos nosotros carisma o solamente lo tienen las congregaciones religiosas? ¿Tenemos nosotros una gracia particular que nos defina como colegios diocesanos? ¿O eso solo lo tienen aquellas fundaciones o congregaciones o colegios que tienen una regla? Los colegios diocesanos, efectivamente, no tenemos como tal un fundador, sino que nuestro fundador, como los no diocesanos es Cristo, pero nosotros tenemos muchos fundadores y al mismo tiempo ninguno. No tenemos un carisma súper definido, pero porque en cierto sentido los tenemos todos. No tenemos una regla súper concreta y tan especificada como tienen las congregaciones, los colegios de congregaciones, pero porque nosotros los diocesanos nos arreglamos, nos ajustamos a todos. No tenemos a lo mejor un matiz tan señalado como tal o tal congregación y sus colegios, pero porque un colegio diocesano participa de ese multicolor, de esa belleza y variedad que es la Iglesia en su conjunto. Nuestro carácter diocesano es que somos el carisma de todos los carismas, porque expresamos, como decía en pequeño, la gran variedad y riqueza de la gran catolicidad. Nuestra misión no es acentuar solo un carisma, sino potenciarlos todos. No es solamente vivir un aspecto concreto de la fe, sino ser capaces de reconocer, acoger, celebrar y vivir todos. Eso es un reto precioso, un desafío, pero eso es lo que significa ser diocesano. Y esto es para nosotros algo, pues, muy importante. La Iglesia no tiene bufé de abogados, no tiene fábricas, no tiene otras profesiones liberales. La Iglesia tiene colegios. Y encima estos están creciendo. Colegios diocesanos. ¿Por qué? Pues ciertamente porque Cristo, de los pocos títulos que sí se dio a sí mismo, es el de Maestro. Y a través de los apóstoles, y estos delegadamente en nosotros, nos manda, nos envía, nos impulsa a poder educar, a poder conformar hombres y mujeres según su corazón, el de Jesús. Por tanto, un colegio diocesano no educa desde la teoría, educa haciendo presente a la persona de Cristo en directa conexión con su obispo y cada uno de nosotros delegadamente. Educamos en los colegios diocesanos desde esa clave de encuentro. Es una petición que Dios nos ha hecho, ¿no? Me ayudáis, colaboráis conmigo y que nosotros tomamos con confianza, pero al mismo tiempo con responsabilidad, para abrir ese horizonte de vida que hemos encontrado en Cristo a todos nuestros niños y sus familias. Antes ya lo resaltaba Faro, y es que en la Iglesia en su conjunto y en los colegios diocesanos en particular, en todo lo diocesano en general y en los colegios en particular, se tiene que dar esa síntesis entre fe, cultura y vida. No damos clase de matemáticas y aparte hacemos religión. No vamos a la iglesia o a la capilla del colegio y después añadimos el resto de materias. Un colegio diocesano, como todo lo que es una diócesis, educa de día y de noche, en activo y en pasivo, en explícito e en implícito, en todo momento y con todas las personas, hasta la arquitectura, hasta la decoración, todo tiene que educar, todo tiene que ser parte de este ser iglesia, de esta administración, de esta casa, de este hogar. Enseñamos para que los niños, para que las familias descubran la verdad y la belleza del mundo creado. Eso es ser diocesano, abrazar toda la realidad desde Cristo.
A veces buscamos nuestra identidad en modas pedagógicas pasajeras, en teorías abstractas. Sin embargo, la fuerza de los colegios diocesanos reside en esa unidad en la diferencia. La diocesanidad tiene ese carisma de todos los carismas, como os decía, ese carisma de la comunión, de poder vivir en unidad la magnífica variedad y belleza de la diferencia. Los colegios diocesanos son en el ámbito educativo lo que la parroquia en el ámbito pastoral. Iglesia directa, en activo, presente. El Papa, dirigiéndose a los educadores en este último jubileo, nos recordaba que el papel del educador es un compromiso profundamente humano que debe combatir, como también antes en ese dibujo nos decía, esa soledad que la tecnología tantas veces nos lleva. La misión de los colegios diocesanos es unir a aquellos que están separados, unir distintas experiencias de fe o de no fe, unir almas, vidas en su diferencia, ser expresión de esa comunión que es la Iglesia, bendiciendo y agradeciendo la diferencia, uniendo en una sola comunidad, en un solo colegio, en una sola diócesis, en una sola familia que es la Iglesia, a todos. El colegio de diocesano no es por tanto un conjunto de individuos que van a clase, que enseñan materias, es el cuerpo místico de Cristo. Es poliédrico. Su rostro son muchos rostros. Decía también el Papa en ese vademecum del Pacto Educativo Global, ¿no?, que la Iglesia tiene que poner siempre a la persona en el centro. Todos nosotros, nuestros colegios, tienen que ser expresión de esa humanización, de ese poner a cada uno en el centro, de ese hacer que cada uno brille en su diferencia, pero se sienta acogido por la unidad. Un colegio diocesano, queridos, es, por tanto, expresión del don y la tarea, que ya nos hablaba San Juan Pablo II. La tarea, nuestros queridos niños, nuestros queridos jóvenes, las familias que nos lo confían, esta es la tarea principal de la Iglesia. A ellos nos debemos, para ellos fuimos creados, para ellos Dios nos dio la vocación a ser maestros, la inteligencia, las cualidades, para entregarnos, para salir hacia ellos, como hace la Iglesia. Un colegio diocesano, los colegios diocesanos expresan esa tarea, ese servicio, esa apuesta por todas las personas, donde no quiera llegar alguien, que lleguemos nosotros, que llega siempre la Iglesia. Esa es nuestra tarea. Pero también recordar, y esto me gusta mucho decirlo, que los colegios diocesanos no solamente existen para nuestros niños y sus familias, sino existen para ti. Tú también eres objetivo de esta buena noticia. Trabajadores docentes y no docentes. Para nosotros, para vosotros, el colegio, ojalá sea un don, un colegio diocesano que exprese que Dios te quiere. Que puedas ver en ese colegio, en las personas, en los equipos directivos, en tus niños, la llamada de Dios que cada día te hace para que sintiéndote amado puedas amar como Él ama, para que sintiéndote acogido puedas acoger, para que puedas ver cómo Dios sigue contando contigo, con tus talentos, pero llamándote desde tus debilidades y límites. Un colegio diocesano no es solamente una tarea, es un don. Y si no tenemos experiencia de que existe para mí y que Dios ha montado toda esta locura para que yo pueda experimentar en el colegio diocesano que yo soy su primer alumno, su primer estudiante, y siempre lo seré, pues estamos perdiendo la mitad de esta tarta. Lo diocesano, y voy terminando, lo diocesano ciertamente es como, no sé, el plus ultra educativo, ¿no? Es lo más y va más allá. La Iglesia, como su esposo y maestro, busca siempre la vida en abundancia. No podemos conformarnos con una fundación, con unos colegios, con una enseñanza,
con una gestión mediocre. No podemos conformarnos con esa mediocridad, porque somos colegios diocesanos, somos y ejercemos directamente el oficio de Dios en nombre del obispo. Lo que somos, lo que hacemos, le estamos sacando los colores, pues estamos haciendo sentirse orgulloso a nuestro obispo y, por tanto, en él, a la propia Iglesia universal, a Cristo mismo. El mayor indicador de eficiencia en nuestros colegios cristianos, en nuestros colegios diocesanos, es, por tanto, y debe ser solamente, la santidad. Las diócesis no tienen colegios por holding empresarial, por negocio. Lo tienen porque a través del colegio diocesano, directamente la Iglesia local quiere ser caricia cercana para todas las personas, para ti también. Quiere encarnar a través de tu persona y de todas las que te rodean hacia ti el don de Cristo, el único maestro que verdaderamente enseña el camino, el sentido, enseña la verdad, identidad, y nos da una misión que es vida. Porque educar, como sabéis, ¿no?, es mucho más, es muchísimo más que enseñar. En los colegios diocesanos, no sé, aquí en Málaga, pero en otros sitios sí me consta que a lo mejor no son tan, no relucen tanto aparentemente, ¿no?, como otro tipo de colegios católicos, vuelvo a repetir, igualmente preciosos y necesarios, pero que no nos sorprenda que a lo mejor los colegios diocesanos tengan una tendencia a que su impacto, al menos aparentemente, pueda ser menor. Porque así es como hicieron con el maestro y así es como funcionan las cosas de la Iglesia. Cuanto más identitaria, cuanto más directamente, pues vamos a tener también lo mismo. Nuestra finalidad no es hacer marketing, es responsabilidad social, es doctrina social. No queremos que nuestros estudiantes solo aprueben o sean el mejor expediente. Queremos que puedan ser aquello que Dios ha soñado y que nosotros, como pedagogos, como compañeros de viaje, queremos estar ahí ayudándoles y motivándoles. Queremos aprovechar los retos en grandes oportunidades. Ante la bajada, por ejemplo, de alumnos, nuestra respuesta no es solamente un marketing de colores o digital, es un marketing de identidad. Lo que nos diferencia es que en un colegio diocesano puedan ver todas las personas que aquí nadie se marcha, que tenemos criterios evangélicos innegociables, que mezclamos tradición y vanguardia, doctrina y pensamiento, y que buscamos la excelencia humana, y eso lleva a todo lo demás, educativa y de todos los demás, las demás competencias. Los padres lo que quieren para sus hijos es una comunidad que cuide a sus hijos. Quieren y le confían a la Iglesia a sus hijos. Es lo que buscan, una Iglesia donde sus hijos puedan experimentar que su familia es mucho más amplia que sus propias circunstancias personales. Me gusta decir, ¿no?, que la fórmula que debería de ser, ¿no?, de nuestros colegios diocesanos es, ¿no?, 34. Jesús murió con 33 años, resucitó, se apareció a los 11 y les exhortó: id y haced discípulos. Nosotros somos de Dios, somos de Dios, de diocesanos, de discípulos, de don. Y queremos recoger esta exhortación con tanta confianza, con tanto amor del Señor, que ciertamente, dice Jesús, le dijo Jesús en ese momento, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Por eso Jesucristo nos da ese testigo, 33 más 1, Cristo y tú, Cristo y nuestro colegio diocesano, Cristo y nuestra fundación, Cristo y nuestras fundaciones, Cristo y cada uno de nuestros niños y sus familias. El trípode que se hace particularmente visible en los colegios diocesanos entre familia, parroquia y escuela, en nosotros tiene como una visibilidad, como un rostro muy particular. No solamente porque muchos de nuestros colegios vengan de antiguas escuelas parroquiales y estén anexionados, incluso físicamente, a la parroquia, sino porque visibiliza en la escuela lo que es una familia
y lo que es al mismo tiempo la Iglesia. Junto a eso, este tetrapodo, ¿no?, que nos recuerde, en línea también con lo que está diciendo últimamente el Papa León XIV, esos puntos como cardinales que deben distinguir un colegio diocesano. Hablaba antes, ciertamente, Fano, ¿no?, de esa interioridad, esa vida de sacramentos, ese silencio. Pero interioridad también es estudio, es formación. No se puede ir a lo hondo si no se tiene conocimiento. En la Biblia, conocer es una especie de sinónimo de amar. Necesitamos, y los colegios diocesanos son expresión de esa unidad, pero una unidad es la diferencia. Lo que ahora la Iglesia está insistiendo en la sinodalidad. Esa unidad es la diferencia, que siempre sea un colegio acogida, reconocimiento, valoración. Que seamos los colegios amor, pero un amor de verdad. Y no es de verdad, sino es de comunión. Ese amor que se entrega, que es servicio, que es perdón, que es dar oportunidad. Nuestros claustros, nuestro colegio, hablamos de Dios, mencionamos a Dios, pasan los días, las semanas, y no mencionamos a Dios en nuestras vidas, en nuestras conversaciones. ¿Dónde está Dios? Un colegio diocesano tiene que ser expresión de esa alegría vibrante. Lo que es la Iglesia, os decía, un colegio diocesano expresa en el ámbito educativo lo que una parroquia en el ámbito sacramental. Una parroquia es siempre vibrante. Y si una parroquia florece particularmente, es porque está sostenida por otras parroquias mucho más sencillas, mucho más pobres, pero sin las cuales a lo mejor esa no florecería. También en nuestros colegios diocesanos tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos a lo mejor 2, 3, 4 megacolegios, y los otros son más sencillos, pero uno sin el otro no existiría. Lo grande no puede ser sostenido sin lo pequeño, y lo pequeño no puede aguantar sin lo grande. Esa es la alegría vibrante de la Iglesia. Eso es lo que expresa también la propia diócesis, ¿no? Las grandes, las pequeñas, las muy populosas, las menos. Lo que es la Iglesia, así es nuestro colegio, así son nuestros colegios. Queridos miembros, ¿no?, de esta preciosa fundación, recordaros que este es el regalo que Dios nos ha dado, porque todos somos, ¿no?, ese regalazo, y que tenemos un precioso oficio, que es un don, pero también es una obligación, una exigencia, una responsabilidad. Sabemos que no estamos solos. Dios nos acompaña. Os invito que estos días, mañana, cuando entréis en vuestros centros, no solo veáis o no pensemos solamente en mi trabajo, en mi horario, en mis problemas, menos aún, ¿no?, en mi nómina, en que me completen el horario, cosas todas ellas buenas y justas, sino que en primer lugar pensemos que esto es la Iglesia, esto es la misión, y un colegio diocesano es un guiño sonriente de Dios que nos confía su oficio de maestría, que nos hace partícipe de configurar, de recrear hombres y mujeres según su corazón. La diocesanidad se vive en el saludo al alumno, en el saludo, se vive en la limpieza, se vive en la atención, se vive en el aula, se vive en la creación de las clases en casa. La diocesanidad se vive en el corazón, se vive en todo lo que soy. Sois cooperadores de la verdad, sembradores de la esperanza, testigos del amor encarnado. Que nuestra diocesanidad se note en que somos los que más amamos a nuestros alumnos, para que puedan en nosotros, reconocer el rostro de Dios. Me gusta mucho una cita que usa el Papa León, y con esto termino, en el Vademecum del Pacto Educativo Global, de la filósofa Hannah Arendt. Dice: la educación es el momento, ¿no?, que decide si amamos lo suficiente al mundo como para responsabilizarnos de él. Vosotros habéis dicho sí al don, sí a la tarea, pues que este don y que esta tarea se convierta en la quinta esencia de nuestros colegios diocesanos. Gracias por ser el rostro de la Iglesia que educa, gracias por ser diocesanos, gracias por decir sí
a esa confianza de vuestro obispo para, en su nombre, pastorear, que es también enseñar. Y gracias a todos vosotros por mantener, en nombre de la Iglesia, su bello rostro para todos los barrios, para todas nuestras ciudades. Muchas gracias. Dani, me das, aquí tengo ya, sí. Gracias, don Ildefonso, por su ponencia, que desde luego ha sido muy iluminadora. Tengo aquí ya algún mensaje, os recuerdo que podéis mandarlos aquí por el código QR, donde le dan ya las gracias porque dice un compañero o compañera: hoy he encontrado nuestro carisma, nuestra identidad como centro diocesano, porque lo